Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia de una de las figuras más oscuras y, la verdad, más controvertidas de la historia de Europa, Elisabeth Báthory. Solo oír su nombre ya nos trae a la mente imágenes de terror, ¿verdad? Pero la historia real, es mucho más compleja. Es un auténtico laberinto de poder, de sangre y de posibles conspiraciones. Y aquí está el meollo de la cuestión, la gran pregunta que va a guiar todo esto. ¿Hablamos de una de las primeras asesinas en serie de la historia? ¿O por el contrario, fue una mujer poderosísima a la que su propia riqueza y autonomía la convirtieron en el blanco perfecto para sus enemigos? Esto es lo que casi todo el mundo conoce. La imagen de la condesa sangrienta, esa aristócrata obsesionada con ser joven para siempre. Es una historia tan espeluznante que lleva más de 400 años con nosotros. Pero a ver, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Vamos a intentar separar el grano de la paja. Para entender cómo se derrumbó todo, primero hay que entender su posición, de dónde venía. O sea, ¿quién era Elisabeth Báthory antes de que la convirtieran en un monstruo de leyenda? Ojo, que Elisabeth no era una cualquiera, para nada. Pertenecía a la élite de Hungría. Una mujer con una educación increíble para la época que, mientras su marido se pasaba la vida en la guerra, gestionaba con mano de hierro un patrimonio inmenso. Pensemos por un momento lo que significaba eso. Una mujer inteligente, increíblemente rica y, lo que era más raro entonces, independiente. Esta cronología es clave, ¿eh? Fijaos bien en esa fecha, 1604. Se muere su marido. De repente, Elizabeth no es solo una viuda rica y poderosa, es que ya no hay ninguna figura masculina que la controle. Y es justo a partir de ahí, justo en ese momento, cuando la cosa se empieza a torcer de verdad. Y ahora vamos a lo fuerte, el derrumbe. ¿Cómo es posible que una de las mujeres con más poder del reino acabe literalmente emparedada en su propio castillo? Todo empieza como suelen empezar estas cosas, con susurros que poco a poco se van convirtiendo en gritos. Chicas jóvenes, sirvientas, que entraban a trabajar en su castillo de Cháctice y simplemente desaparecían. Nunca más se sabía de ellas. Y a partir de ahí se empieza a construir el relato oficial. Y entonces aparece una cifra que la verdad te hiela la sangre. 650. Ese fue el número de víctimas que uno de los testigos le llegó a atribuir. Y aunque en el juicio real solo se investigaron unas pocas decenas de casos, este número se quedó grabado a fuego en la leyenda. Nos da una idea de la escala del horror del que se hablaba. Las acusaciones eran de una crueldad que cuesta hasta imaginar. No se hablaba solo de asesinatos, se hablaba de torturas sádicas, sistemáticas. Y claro, no podía faltar el detalle más famoso de todos, la acusación de que se bañaba en la sangre de sus víctimas que tenían que ser vírgenes, para encontrar una especie de elixir de la eterna juventud. Pero cuidado, porque ahora viene el detalle que lo puede cambiar absolutamente todo. El punto que hace que toda esta historia se tambalee. Y es que la inmensa mayoría de estos testimonios, sobre todo los de sus sirvientes más cercanos, se consiguieron bajo tortura. Y claro, eso lo pone todo en duda, ¿no? El final fue visto y no visto. Brutal. El rey, que, qué casualidad, le debía un dineral a la familia Báthory, ordena que se investigue. Mandan al conde Turzó, que entra en el castillo, y después de la redada, a sus supuestos cómplices los juzgan y ejecutan rapidísimo. Pero a ella no. A ella, por ser noble, le reservan un castigo diferente y terrible. La emparedan en su propia habitación, hasta que muriera. Y todo esto nos lleva a la otra gran pregunta. ¿Y si lo que acabamos de ver no fue un acto de justicia? ¿Y si fue en realidad un complot, una trampa perfecta? Bueno, pues esa es la otra cara de la moneda. La teoría de que Elisabeth Báthory, al ser una mujer viuda, inmensamente rica y con mucha influencia política, era en realidad una amenaza para sus rivales. Una conspiración para quitársela de en medio, le venía de perlas al rey para cancelar sus deudas y de paso a otras familias para quedarse con sus tierras. Y aquí se ven perfectamente las dos versiones. Por un lado, la leyenda de la asesina sádica, y por otro, la imagen de la víctima de un complot político. ¿La motivación era la vanidad o la envidia pura y dura de los demás? ¿Era una torturadora o una amenaza para el poder? ¿Y la prueba clave? ¿Los testimonios son la verdad de un horror real o confesiones sacadas a la fuerza para justificar su caída? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues nos deja con un personaje histórico que está atrapado a medio camino entre lo que de verdad pasó y un mito que es, potentísimo. La realidad es que, a día de hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que sí, que fue culpable, pero ni de lejos a esa escala. Otros están convencidísimos de que fue una conspiración de manual. Y luego están los que, con toda la honestidad, dicen, mira, la verdad seguramente se perdió para siempre.
Al final da casi igual lo que pasó de verdad, porque su figura se ha convertido en un símbolo cultural muy potente. Representa el miedo a envejecer, el abuso de poder y esa fascinación que a veces sentimos por la crueldad femenina. Es un arquetipo que va mucho más allá de su propia historia. Y aquí viene lo más fuerte, quizá. Su legado más increíble. Mucho antes de que Bram Stoker escribiera Drácula, la historia de una condesa que se bañaba en sangre para robar la juventud ya estaba ahí, alimentando el folclore sobre vampiros en Europa. Vamos, que su leyenda es, en cierto modo, una de las semillas del vampiro moderno. Así que terminamos con una reflexión. Cuando un mito es tan potente, tan universal y ha inspirado tanta cultura popular, ¿hasta qué punto puede la verdad histórica competir con él? Elizabeth Bathory, ya fuera un monstruo o una víctima, parece condenada a vivir para siempre como la condesa sangrienta. La leyenda, al final, ha ganado la batalla.